Muy bien, entonces esta parte que van a escuchar, tomada de la famosa heroica, la sinfonía que fue dedicada al famoso Napoleón Bonaparte. Y hoy vamos a hablar, entrarnos un poquitico más en la historia del personaje que están viendo ahí. ¿Saben quién es? Napoleón. No, es el Ludwig van Beethoven. Profe, no se le escucha una música. ¿Cómo? Que no se escucha, no se le escucha a usted. Ah, ok, permíteme a ver qué error cometí aquí al compartir. No se escucha por la música, se escucha muy fuerte ahí. No, espérate, creo que no le di. Ah, sí, ya. Como les decía, entonces esta es la obra de ese personaje que ven ahí. Es Beethoven, el creador de la novena sinfonía. ¿Han escuchado la famosa Oda a la Alegría? No. ¿No? No, profe. ¿Y Sonata Claro de Luna? No. ¿No? Les voy a poner un momentito algunas de los temas más famosos de este personaje, ¿sí? Que es Beethoven. Esta es la obra que le dedicó a Napoleón. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacitito de la novena sinfonía, que es la más obra, apenas la escuchen, van a reconocerla, ¿sí? La han escuchado muchas veces, ¿sí? Esto es una película, me gusta mucho esta parte, que es, hay unos hechos anecdóticos bien interesantes. ¿Ah? Voy a pasarla así rápidamente. Primero te lavas todas las manos. Una mano lleva el brillo. Otra ¿ya la escucharon? Esa es la introducción. Sí, señor. Voy a ir adelantándola para que escuchen algunas partes que yo sí sé que ya conocen. Ya son la más nueva.
melodía? Ah, claro. Es la de la canción de la alegría. Esa es la famosa novena sinfonía de Beethoven. Va a ser un pedacito que es el cantado, que se llama Oda a la Alegría. ¿Sí? Profe, ¿y por qué está esa muchacha ahí? Bueno, es una película, para un momentico para explicarles la película, muy bonita que la vean, se llama Escribiendo a Beethoven. Supuestamente esta niña es una aficionada a la música que le ayuda al maestro a escribir sus obras. Resulta que Beethoven, y eso es real, se está quedando sordo. ¿Sí? Ay, yo Entonces, me leí, es un libro que linda es la vida. sí, entonces al irse quedando sordo, pues era imposible dirigir una orquesta sinfónica. Entonces esto le meten un poquitico de fantasía a la cuestión. Entonces ponen a la muchacha que sí estaba oyente bien, a que ella lo guíe y él la mira a ella y va guiando también. Pero su sordera ya era bastante evidente, porque ese fue el problema. Se cuenta que Beethoven, para terminar de escribir sus obras, lo que hacía era poner su oído o morder entre sus dientes las cuerdas para sentir la vibración y saber cuál era la nota que tenía que poner. Porque imagínense un músico sordo. ¿Ah? Un músico sordo, ¿sí? Es como un pintor sin pincel, es como un futbolista sin balón. ¿Sí? Un músico sordo. Entonces, esta partecita es la que ya es conocida por ustedes, que empieza la famosa Ido a la alegría. Pero esto es la primera obra que le pusieron un coro, la primera sinfonía que le pusieron un coro, eso no pasaba antes, pero Beethoven era un perfecto, un adelantado, él creó todo de su cabecita. Esa es la parte famosa de la melodía, ¿sí? Les recomiendo que un día se saquen un rato y vean el vídeo. Escuchen esa partecita que va a entrar ahorita. Más de maestros. Aquí quiero presentarles una obra muy bonita, que una propaganda, bueno, sí, una publicidad que hicieron y lo internacional que es esto. Esta sí se la voy a dejar toda. Es un flashback, ¿sí? Flash mob, perdón, flash mob. Escuchen esta belleza. Se los voy a dejar, esto sí lo voy a dar, no los voy a interrumpir para que lo admiren, lo respeten. Es un pedacito de esta obra y miren cómo hacen esto. En la mitad de una plaza, creo que es en Madrid, España.
les pareció súper? Profe, una pregunta, pero toda esa gente, ¿de dónde salía? Están, o sea, un flash mob es como hacer una... La gente está, haz de cuenta que aquí en Lerida, un domingo está todo el mundo caminando y de pronto empiezan a venir músicos y hacen un flash mob espectacular en cualquier parte, ¿no? Hay flash mob que son simplemente espectaculares, ¿no? ¿Sí? Voy a ponerles algo más. Miren lo espectacular de la música. Y esta época de Napoleón es una época de mucha música también, ¿no? Porque hay hasta música para recordar su derrota. Hay un personaje que se llama Tchaikovsky, que hace unas obras magníficas, es un ruso, ya no es Beethoven, sino otro, que compone una obra que se llama la 1812, para celebrar cuando él perdió su guerra contra los rusos. ¿Sí? Sí, porque Tchaikovsky era ruso, entonces vino el invasor francés, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, otro flash mob, voy a poner un ejemplo de flash mob que no tiene nada que ver con este que me parece espectacular. ¿Sí? ¿Ya escuchaste quiero? Sí, entonces, miren este flash mob, es espectacular de verdad. Ese que viene, sí. Bajamos el 2, ¿cierto? Este 2 saliendo bajamos. Sí, pero no todo el mundo los conocemos como blanco. Vean este flash mob. Ahí empieza. No es un concierto, de algo que quieren.
pareció ese plasma? ¿Chévere? Sí, profe. Pues se imaginan estar en otro país, cualquiera otro, le salgan con una cosa mexicana, italiana, lo que sea. Eso, o sea, hay plasma por todas partes. Y por último, quiero otra de las canciones famosísimas de Beethoven que ustedes también la han escuchado, solamente que no saben que es de él o... Sí. Y avanzamos, perdón. Hágale pues, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar el micrófono. Y en 10 minutitos volvemos otra vez. Bueno, voy a compartirles. Escuchen esto. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Camila y Manuela me dicen si lo han escuchado antes. ¿Cómo? No. ¿No la habían escuchado? Es una de las famosas de Beethoven. No se la he escuchado, profe. Bueno, listo. Entonces, como les dije, bueno, vamos a hablar de ese personaje que tenemos y vamos a aprovechar estos minuticos que nos quedan para hablar de precisamente este personaje, la Francia de Napoleón Bonaparte. Este no, ya se lo voy a enviar. Listo, chicas. Bueno, quedamos entonces en que ahora aparece la figura de un joven militar que ayuda a la revolución a mantenerse porque logra victorias militares que permiten que Francia no sea invadida por los ejércitos extranjeros que tanto amenazaban. El miedo de las demás coronas que estaban alrededor, como la corona de Austria, como la de Inglaterra, como la de España, como la de Prusia, que hoy no, países que hoy no existen, ¿sí? O no existen como eran en esa época, era que la revolución, el miedo de ellos era que la revolución pasara de Francia a sus territorios y la gente propia de sus propios territorios, valga la repetición del término, prusianos, austriacos, húngaros, rusos, españoles, también empezaran a independizarse y esto sería un problema. Entonces ellos ya, primero, invitados por Luis XVI, ya Luis XVI salió de escena, recuerden ustedes que lo mataron hace mucho tiempo. Entonces ahora hay un régimen de terror, la situación está terrible, ¿sí? La situación es gravísima y entonces ellos tienen miedo y aparecen en las fronteras, se quieren... Y ahora aparece la figura de este joven personaje que vamos a traerlo a escena y que vamos mirando poco a poco varias de las cositas de él. Y este personaje se llamó, ya les voy a mostrar cuál era el nombre real de él en italiano, ¿sí? El joven cabo que llega a Francia, viniendo de Córcega, era de origen italiano, no sabía hablar bien francés, luego se convierte en un grandísimo militar hasta que termina siendo un emperador. ¿Sí? Entonces, tú me preguntabas, esto es una parte del adorno del vestido. La mano está acá, mira, ¿sí la ves? Yo pensé que ya lo había tirado. No. Entonces, terminada la época del terror, ahí ustedes ven una escenificación, ¿sí? De cómo arrancaban cabezas a todo lo que fuera nobleza, todo lo que oliera antiguo régimen, para el pueblo había que aniquilarlo, había que matarlo, no hubo diálogo, no hubo nada, simplemente violencia. Por eso se llamó el régimen del terror.
liderado por esos personajes. Mientras tanto, estaba apareciendo la figura de un personaje que después llega a ser el grandísimo Napoleón, que logra sofocar muchas de las revueltas que estaban en contra de la revolución. Obviamente, esto hizo que él empezara a tomar fama y fortuna. Entonces, ¿de dónde era él? Era de este pequeño ciudad, aquí está. Esta es una fotografía de la isla, ¿sí? De la ciudad donde nació Napoleón, en la isla de Córcega, esta que estoy señalando acá. Vamos a ver si tenemos aquí, punto láser, listo. Esta es la famosa isla de Córcega, él era de la ciudad de Ajaccio, ¿sí? Si ustedes ven, Córcega está más cerca de Italia que de Francia. Francia está acá. Esto es Francia. Esta es la frontera francesa. Aquí está la frontera con España. Aquí está la frontera con Italia. Esta partecita es Francia, la Francia que da contra el mar Mediterráneo. Aquí está el famoso Principado de Mónaco. Aquí está la famosa ciudad de Marsella. ¿Sí? Aquí está Andorra la Bella, que eso es parte ya de un país pequeñito que hay entre Francia y España, que se llama Andorra. Está la ciudad de Toulouse, Nice. Aquí por este lado está Turín, Génova, Milán. Por aquí está Ferrari y más adelante, más arriba estaría París. Entonces, se había vendido a Francia, por eso Napoleón terminó siendo francés. Entonces, el verdadero nombre de él, como aparece aquí, Napoleone di Bonaparte, en Ajaccio, donde él nació, Córcega, el 15 de agosto de 1769 y muere en Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Su apodo durante mucho tiempo fue el pequeño cabo o le petit caporal, ¿sí? Que es el pequeño cabo en francés, le petit caporal, francés. Entonces, este es el pequeño personaje. Realmente la historia siempre ha dicho que Napoleón era pequeñito. No, Napoleón no era tan pequeñito. Solamente que para muchos de sus generales y demás era más pequeño. Y él siempre trató de parecer más grande. Siempre los grandes hombres quieren ser grandes, ¿sí? Medía aproximadamente, dicen que medía entre 1,68 y 1,70. No era, ¿sí? Digamos que en estatura era un poquito más bajito que yo, ¿sí? Yo tengo 1,74, era un poquito menos, pero no era una persona tan bajita, sino que para el común de los generales y de la nobleza en ese momento, la gente que estaba al cargo, pues eran más altos. Este no lo era tanto. Entonces, ya ustedes vieron en la explicación que hice previamente y en el video cómo él defendió en Toulouse, ¿sí? De un ataque que se quiso hacer propiciado por los ingleses para recuperar Francia, ¿sí? Y él en ese momento interviene y por la colocación de los cañones y por la determinación, la fuerza y el hecho de que él pelea junto con sus hombres, empieza a ganarse la confianza del ejército, empieza a ser tenido como un hombre muy inteligente. Napoleón, un tipo inteligentísimo. Él era muy bueno en matemáticas y sobre todo era muy bueno para calcular dónde debía estar cada cañón para hacer el mayor daño posible. Ya en esa época existían cañones, existían mosquetes, aunque obviamente todavía se peleaba a espada y bayoneta cuando ya no había oportunidad, porque las bayonetas, los mosquetes, que eran las armas utilizadas, eran de un solo tiro. Y eran esas armas que usted cargaba por encima, le echaba un balincito, ¿sí? La tomaba aquí, esas armas que ahí, le echaba por encima, le empujaba pólvora. Entonces imagínese todo eso hacerlo rápido, ¿sí? No es como ahora que usted, una arma puede tener 5,000 disparos y eso es uno tras otro, no, eso era, pues cuando ya el ejército disparaba, luego venía a bayonetas o espada. Entonces, él empieza a hacerse muy famoso, lógicamente muy cruel también, porque lo que hizo allí, él no tuvo contemplación con nadie, ¿sí? No los dejó desembarcar a los ingleses que venían y a la gente la aniquiló, la acribilló con sus cañones, ¿sí? Sí. ¿Ah? Todo lo que estaba allí. Sí, o sea, recuerden en qué época estamos. Estamos en medio de la época del terror, donde fácilmente, si Nicole llegaba y decía, no estoy de acuerdo con Punar, la mataba, sin importar si era hombre o mujer. Porque simplemente cualquier cosa que oliera, que supusiera, que se entendiera que estaba en contra de la revolución, lo mataba. ¿Te imaginas? O sea, si decían que hoy que los revolucionarios tomaban café y tú tomaste chocolate, ya por eso eras contrarrevolucionario y te mataban. O sea, era una época terrible. Así que la violencia, ¿sí?, contra mujeres, contra niños, de Napoleón no fue mal vista. En fin y al cabo, él estaba defendiendo la revolución y para defender la revolución había que hacer lo que sea. Si mataban por gusto,
ahora con más razón iban a matar por defender, así que no se vio mal. Obviamente, en una época actual, época de derechos humanos y demás, pues lo que hizo Napoleón fue terrible. Entonces, esa es la situación de él. Hay un hecho impresionante en la vida de Napoleón y es la figura de esta mujer. Es uno de los romances más sonados, más famosos del mundo, que es el romance entre Josefina, una mujer no muy bonita, una mujer no de gran riqueza ni de gran prestigio, de por sí bastante infiel, le fue muy infiel a Napoleón en sus primeros años de vida, y que despreció realmente a Napoleón, pero pues al fin y al cabo era una mujer viuda, que vio la oportunidad de volverse a casar sin mucha cosa, aunque a pesar de que, lo digo, ellos tuvieron una vida terrible. Sí. No, nunca se ha determinado por qué a Napoleón le gustó tanto esa mujer, pero fue la mujer que le marcó la vida, y a pesar de que al final, después de muchos años, él se separa de ella porque Josefina no logra darle hijos, no se sabe por qué. Ella sí tenía hijos en su primer matrimonio, porque recuerden que era viuda. Napoleón también tiene hijos luego con una primera, ellos no tuvieron. Y digamos, esa fue la gran tristeza de Napoleón, porque su amada Josephine, en francés, Josephine, no le dio hijos. Ese es el gran dilema de la historia. ¿Qué hubiese pasado si Josefina le hubiera dado hijos a Napoleón desde un principio? Wow, sí, muy posiblemente algunos de los errores tácticos que cometió al final, que lo llevaron a todo, por ejemplo, la campaña Rusia y todas esas cosas no se hubieran dado, y quién sabe qué sería la historia nuestra. Muy posiblemente nosotros nos hubieran reconquistado los franceses, y qué sería de nuestra vida. Muchas cosas se hubieran pasado, pero la historia es así. No se sabe por qué pasan ciertas cosas de una manera y pasan ciertas cosas de otra manera. Josefina no le dio hijos, y eso cambió muchísimo la historia, aunque el amor de Napoleón por Josefina se conservó hasta la muerte, que fue las últimas palabras que dijo. Resulta que entre los amigos de Josefina estaba este personaje que ustedes ven, que era Paul Barras. Paul Barras era un político que estaba asociado primero con la monarquía, de alguna manera con la revolución, y fue la persona que lo empezó a meter dentro del directorio y a ser tenido en cuenta primero en la convención, luego en el directorio, aunque lógicamente de ahí para allá todo fue mérito de Napoleón porque él solito se hizo una carrera, pero digamos, necesitaba una persona, y esa persona fue Paul Barras. Paul Barras es la persona que lo lleva, que lo hace conocer dentro de esa convención, posteriormente dentro de ese directorio. Resulta que los ejércitos estaban al mando de un personaje llamado Carnot. Y este personaje pues empezó a sentirle envidia, ¿sí? Literalmente es así, envidia, porque los éxitos de Napoleón cada día se hacían más notorios, más notorios y más notorios. Entonces ellos, junto con el directorio, ¿sí?, deciden crearle como sacarlo del partido de ahí, ¿sí? Primero lo encargaron de una campaña en Italia, pero la campaña en Italia fue, mejor dicho, fue la cosa más apoteósica para Napoleón, porque ganó las batallas primero, conquistó territorio, ¿sí?, y demás, pero Napoleón ya desde esa invasión a Italia empezó a dar visos de quién era él, porque resulta que él era un subordinado, era un general, pero era un subordinado del directorio. Sin embargo, cuando se firma la paz en Italia para que ya todos los territorios, él fue el que decidió quién ponía todo eso. Y él se autonombró rey allá en Italia. Eso no le gustó al directorio, no le gustó a ellos, y dijo, ¿qué vamos a hacer con este personaje que se nota que tiene carácter y que solito se manda, y que qué vamos a hacer con él? Entonces, entre Carnot y otros, deciden enviarlo a quizás una de las cosas que ellos esperaban que se los tragara el desierto y demás, que fue mandarlo a Egipto. A Egipto, porque decían allí se va a perder, allí va a hacer todo. Ellos tenían una segunda intención. La segunda intención era que no pudiera volver. Porque resulta que Egipto era de Inglaterra, y obviamente Inglaterra iba a defender sus territorios. Francia sabía que con Napoleón, posiblemente por tierra, Inglaterra no iba a ganar, pero por mar iba a perder.
y si no lograba que lo mataran, al menos lo iban a dejar incomunicado por muchos años, ¿sí? De tal suerte que él se quedara allí para siempre, preferiblemente, porque sabían que si Napoleón, con su carisma, con el mando que tenía, con la capacidad, con la inteligencia, con su sagacidad táctica y política que empezó a mostrar, dijo, no, este nos arrasa, como al final terminó siendo. Bueno, chicas, vamos a dejar entonces hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ¿Todo entendido? sí, señor. Bueno, entonces ya les voy a mandar el archivo de la era napoleónica para que lo vayan escribiendo. Es un archivo sencillo, corto, más que todo les voy a explicar. Presten mucha atención a las explicaciones porque con base en esto les voy a hacer evaluación. Bueno, y les voy a hacer preguntas. Vamos a estar ahora haciéndoles preguntas que les van a ayudar a subir punticos si les va mal en una evaluación o trabajo. Bueno. Bueno, profe. ¿Listo? Chao, profe. Chao, señorita. Chao, profe. Chao, Nicolás. Chao, Angie. Chao, Cami.